durante el trayecto de esta clase no duden en activar su micrófono y volver a hablarme. Y eso, chiquillos, les voy a mostrar el Power. Bueno, ahí va. Bueno, recuerden que nosotros hemos estado trabajando sobre la evidencia de la evolución más que cómo ocurre la evolución. Hemos trabajado sobre la evidencia de la evolución, es decir, aquellas evidencias que muestran que la evolución es real. ¿Cuáles son las evidencias que a mí me dicen que la evolución es real? Es muy común decir que la evolución es solo una teoría. Bien, exacto. La evolución es una teoría que explica cómo han evolucionado las especies. Pero también hay otra mirada que indica que la evolución es un hecho, es algo real, algo que ocurre y de lo cual no hay negación, no se puede negar que la evolución no ha ocurrido. ¿Qué es lo que me indica a mí que esta evolución es un hecho y que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Son las evidencias de la evolución. Por eso son tan importantes estudiar cuáles son las evidencias de la evolución. Así, cuando alguno de sus compañeros, amigos, conocidos les digan, no, si la evolución es solo una teoría, sí, efectivamente es solo una teoría. Sin embargo, hay que saber que a pesar de ser una teoría, también la evolución es un hecho. Y la teoría de la evolución intenta explicar cómo ha ocurrido esa evolución. Una de las evidencias de la evolución que nosotros no hemos estudiado y que vamos a empezar a estudiar ahora se llama anatomía comparada. Con respecto a eso, necesito que ustedes me digan ahora cuáles creen ustedes que son, a qué se refiere esta anatomía comparada. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo digo anatomía comparada? ¿Qué piensan con anatomía comparada? ¿Qué es lo que se les ocurra? Pueden decirlo, siéntanse en libertad de hablar. Son como los distintos restos de fósiles, como los distintos huesos por cada como descubrimiento que han hecho y van comparando con los de ahora. Ya. Valentina entonces hizo una comparación con respecto a los huesos y se van comparando con los de ahora. ¿Ya alguien piensa otra cosa con respecto a una anatomía comparada? ¿Qué se le viene a la cabeza con anatomía comparada? ¿Solo trabajará a través de los fósiles? ¿Solo podemos estudiar o trabajar sobre anatomía comparada a través de fósiles, por ejemplo? ¿Qué es la anatomía? Empecemos a desarmar esta frase. ¿Qué es la anatomía? La anatomía son como las estructuras del cuerpo. Ya, bien. La anatomía, lo que tenemos que saber es que es una ciencia. Como ciencia, estudia lo que tú dices, Valentina, muy bien. Son las estructuras del cuerpo, de qué está compuesto, de cuáles son las estructuras que forman a este ser, ya sea humano o otra especie. Anatomía vegetal, por ejemplo, anatomía de los insectos, etcétera, etcétera. Anatomía hay de todo y corresponde a las estructuras del cuerpo humano. Y comparada, como decía Valentina, entonces comparar estas estructuras de los seres con otros organismos, ya sea similares o muy distintos o muy lejanos, como un árbol con una persona, por ejemplo. Entonces, bien, Valentina, gracias. Entonces, el objetivo para esta clase planteo 3. Primero es conocer qué es el estudio de la anatomía comparada. Ya lo empezamos a discutir un poco con respecto a qué es la anatomía comparada o qué creen ustedes que estudia la anatomía comparada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros en esta actividad es comparar algunas estructuras, que es lo que ustedes van a hacer en la guía, y luego finalmente vamos a llegar todos a un consenso de por qué es necesario reconocer el por qué la anatomía comparada es una evidencia de la evolución, que es muy distinto a comparar estructuras, a decir que estas estructuras comparadas a mí me indican que es una evidencia de la evolución. ¿Se entiende la diferencia entre comparar estructuras y decir el por qué la evolución es ¿y por qué la anatomía comparada es una evidencia de la evolución? Por ejemplo, los fósiles, por ser fósiles por sí solos, no son una evidencia de la evolución. Solamente cuando yo estudio los fósiles, el registro fósil, me doy cuenta que es una evidencia de la evolución cuando hago un estudio, cuando soy un poco más inquisitivo con este estudio, ¿verdad? Cuando hago un tratamiento teórico de esto, ahí yo recién puedo empezar a hablar de por qué un fósil es una evidencia de la evolución. Lo mismo ocurre con la anatomía comparada. La anatomía por sí sola no es una evidencia de la evolución. La anatomía comparada por sí sola no es una evidencia de la evolución. Es una evidencia de la evolución cuando yo le doy una contextualización teórica e histórica con respecto a la evolución. Sigamos.
Entonces, con respecto al objetivo número 1, que es conocer el campo de estudio de la anatomía comparada, Valentina indicaba muy bien que la anatomía son la estructura de los organismos y hacemos una comparación. Y esta comparación no tiene mucha ciencia, o sea, hay mucha ciencia detrás de esto, pero lo que establece son las similitudes y diferencias. Entonces ahora yo creo que hagamos un pequeño ejercicio, si alguno más puede aportar con respecto a estos dos organismos. En base a la anatomía, es decir, a sus estructuras que forman este organismo, necesito que me digan cuáles son las similitudes que ustedes ven y las diferencias que ustedes ven. ¿En qué se parece un gato de un perro? ¿En qué se diferencia un gato de un perro? Que tienen patas, 4. Ya, Danai da una... Gracias, Danai, ¿verdad? Ya, Danai dice que tiene patas, y no solo patas, sino que tienen 4 patas, sus similitudes. Danai, ¿qué otras similitudes puedes ver en estos dos organismos, un perro y un gato? Que tienen ojos. Ya tienen ojos, ¿verdad? Podríamos seguir, tienen nariz, tienen boca, tienen un hocico que es más o menos largo, sus patas se pueden apoyar sobre el piso, no están hechas para agarrar, sus orejas no solo tienen orejas, sino que están paradas, ya bien, buenas similitudes, y a través de estas mismas similitudes podemos establecer algunas diferencias. Por ejemplo, el tamaño de los ojos, la posición de la nariz, de la boca, las orejas. Sin embargo, si nosotros... Y también el comportamiento. El comportamiento. Muy bien, Valentina. Podemos comparar las estructuras desde la anatomía comparada, pero también podemos empezar a comparar los comportamientos que los organismos tienen, ¿verdad? Y eso va a ser súper importante en el momento que empecemos a pensar, bueno, ¿cómo es posible que desde una especie salgan 2 especies más? Entonces, bueno, eso es lo que dice Valentina, va a quedar en stand-by yo creo que para el final de la unidad de evolución, pero bien, el comportamiento también puede ser un rasgo que nosotros podemos estudiar para establecer las diferencias y similitudes entre las especies, incluso para saber cómo las especies se han ido separando y se han formado más especies. Bien Valentina, bien Danai. Estas similitudes y diferencias, ¿verdad? Podrían, por ejemplo, si yo comparo un perro, un chihuahua, por ejemplo, con un gato, tal vez podríamos decir que no son muy diferentes. Si comparo un gran danés con un gato, podríamos decir que sí, tal vez son diferentes. Las orejas son distintas, hay perros que tienen las orejas así, no sé. Diferencias, similitudes y diferencias, ¿verdad? Estos organismos tienen harta similitud y probablemente las diferencias nosotros tendríamos que ser un poco más quisquillosos. Podríamos seguir comparando especies y podríamos ver la similitud y diferencia de entre un ser humano y un simio, por ejemplo, y podríamos saber ya, tienen 2 extremidades superiores, inferiores. El pelo. El pelo, ¿cuál, con respecto al pelo, qué? ¿Como una diferencia o como una similitud, Valentina? Como similitud. Como una similitud. Tienen pelos en todo el cuerpo. Seres humanos y monos tenemos pelo en todo el cuerpo. Sin embargo, nosotros hemos perdido esta capacidad. Si nosotros vemos nuestro brazo al sol, o parte de nuestra cara al sol, nos daríamos cuenta que está lleno de vellos, ¿verdad? Y eso es un rasgo que nosotros podríamos estudiar para decir, bueno, ¿tienen algo en común estas especies? ¿Qué creen ustedes? Estas especies, según estas similitudes y diferencias que dijo Valentina, el pelo, la boca, los ojos, dedos de las manos, etcétera, ¿hacen que las especies sean más o menos cercanas o más o menos lejanas? ¿Qué creen ustedes si nosotros evolutivamente pensáramos? Bueno, ¿son especies cercanas? Cuando nosotros de repente hablamos, no, estas especies son de la misma familia, o son primas, etcétera. ¿Serán cercanas o serán lejanas? Cercanas. Cercanas. Si yo comparo ahora el ser humano con un perro, ¿serán lejanos o serán cercanos? Cercanos. Cercanos, ¿ya por qué? ¿Por qué crees que podrían ser cercanos? Ambos son como por decir así, como del reino animal. Ya, y tienen como extremidades parecidas. Tienen extremidades parecidas. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Que aquí no me aparece el cuadrado de quién está hablando. Isidora Salamanca. Ya, Isidora, muy bien. Efectivamente, a pesar de las diferencias aparentes que tiene un ser humano con un gato, un perro, no me acuerdo cuál fue el ejemplo, nosotros podríamos decir que tienen extremidades parecidas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que son mamíferos, se reproducen por crías vivas, tienen reproducción sexual, es decir, hay más similitudes de las que nosotros podríamos imaginar. Bien, chiquillos. También podríamos empezar a comparar
por ejemplo, el cerebro entre un humano, un chimpancé, un babuino, un mandril, un macaco, un oso, un león, un perro, un gato, una jirafa, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos también establecer similitudes y diferencias. Por lo tanto, la anatomía comparada no solo establece similitudes y diferencias que son externas, sino que también internas, como dijo Isidora, que podríamos empezar a ver otras similitudes que no se quedan en evidencias a simple vista, que tenemos que ser un poco más inquisitivos. Sin embargo, yo podría empezar a comparar organismos que al parecer parecen lejanos, por ejemplo, un ser humano de una ballena, con un murciélago y con un gato. ¿Podrían, ahora con este ejercicio que estamos haciendo, de establecer similitudes y diferencias, podrían decirme qué similitudes y qué diferencias pueden observar en esta imagen? O sea, diferencias van a haber muchas, pero sería muy difícil encontrar similitudes. Ya, diferencias encontraríamos demasiadas. Similitudes difícil, ¿verdad? ¿Alguien más piensa algo distinto? Que las similitudes puede ser del murciélago y el gato con el pelo que tienen. Ya, ¿verdad? Podemos encontrar las similitudes con respecto a que tienen pelo. Un ser humano también tiene pelo en su cuerpo, el murciélago, el gato. ¿Y la ballena tendrá pelo? Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Yo me imagino que sí, pero no lo sé a ciencia cierta. Entonces, Pero son como bellos chiquitos, según yo, porque si no se ven a simple vista, microscópicamente tendría que verse. lo que pasa es que por lo general nosotros los seres humanos no tenemos acceso a ver a simple vista una ballena. Entonces no podríamos saber si los pelos que tiene son chiquititos o no. O quizás la ballena es tan grande que en su cuerpo se ven chiquititos, pero si nosotros los mirásemos podrían medir 1 metro, por ejemplo. Pero eso, hay diferencias, hay similitudes. Valentina dice que las similitudes es muy difícil o es difícil encontrarlas, pero sin embargo sus diferencias pueden haber muchas. Está en lo cierto, siempre y cuando hagamos un análisis superficial de esta especie. ¿Qué pasa si ahora empezamos a sacar esta superficialidad y empezamos a estudiar sus esqueletos, por ejemplo, y de nuevo somos más inquisitivos en buscar estas similitudes? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que ven si es que comparamos los esqueletos? Por ejemplo, arriba tenemos una ballena, abajo un gato, un esqueleto de ballena, un esqueleto de un gato, un esqueleto de murciélago y un esqueleto de ser humano. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que ustedes pueden ver? Todos tienen costillas. Todos tienen Sí, costillas. tienen Ya, esa caja torácica. ya, muy bien, muy bien. Todos tienen columna vertebral. Todos tienen extremidades, ¿verdad? Entonces la diferencia es que las similitudes que en algún momento para Valentina y que para muchos, me incluyo, en algún momento son difíciles de observar entre una ballena y un ser humano, ballena y un gato y ballena y un murciélago, ¿verdad? Unos tienen alas, otros agarran, otros se apoyan, otros tienen extremidades para nadar. Si nosotros somos más inquisitivos en esto, podríamos darnos cuenta que las similitudes, si empezamos a comparar sus estructuras internas, nos damos cuenta que son más similares de los que nosotros imaginábamos a simple vista, ¿verdad? En algún momento era difícil ver cuáles eran sus similitudes, ahora ya no tanto. Tienen columna vertebral, tienen costillas, tienen extremidades, ¿verdad? Sus cráneos tienen mandíbula, cola, todos tienen cola. Bueno, no el ser humano, pero tal vez porque ha desaparecido a través de la historia. Pero si uno ve, por ejemplo, los órganos, también hay similitud en eso con cualquier tipo de animal. Exacto, también podemos empezar a encontrar similitudes en los órganos y no solo desde el esqueleto. Yo pensé ahora en el esqueleto porque me parecía una actividad más o menos fácil para que nosotros empezáramos a comparar un poco más y ver más similitudes. Sin embargo, como tú dices, Valentina, los órganos también tienen similitudes y diferencias. La anatomía comparada también hace eso, también compara los órganos, ¿verdad? No solo huesos, sino que órganos. Y como tú bien dijiste, también es posible empezar a comparar sus comportamientos. ¿Qué pasa si ahora somos un poco más inquisitivos? No quiero seguir usando esa palabra, pero se me pegó ahora. Y empezamos no solo a comparar sus esqueletos, sino que comparamos una estructura en específico. Por ejemplo, una extremidad. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que ustedes pueden ver? Primero empecemos a ver las similitudes. Veamos las similitudes. ¿Qué cosas similares tienen estas 4 extremidades? Entre un murciélago, una extremidad de una ballena, un gato y un ser humano.
Todos tienen articulaciones. Todos tienen articulaciones, ¿ya? Espera, me voy a poner la imagen desde la guía. Todos tienen articulaciones, muy bien. Que aquí está más claro porque podemos hablar un poco más con... Pueden ver la guía, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí tienen la misma imagen que yo les muestro, solo que tienen el nombre de los huesos. El húmero, radio, cúbito, carpo. El metacarpo son los que vienen... Perdón, carpo son las de la muñeca, metacarpo las que tienen que ver con la mano y las falanges las que vienen en los dedos, ¿verdad? Entonces, similitudes. Valentina dice que tienen articulaciones. ¿Qué otras similitudes tienen? Tienen 2 huesos iguales. Tienen los huesos. El radio y el carpo. El radio, el carpo, ¿verdad? Los huesos iguales. El húmero. Fíjate, Pablo, que si nosotros En la pensamos... ballena como que hace diferencia en el radio, porque tiene como el huesito más chiquitito y más grueso. Sin embargo, ¿están o no están presentes? Aun cuando son diferentes, ¿están presentes o no? Valentina, ¿crees estos huesos están presentes en la extremidad de una ballena? Por ejemplo, el húmero, el radio, el cúbito. No sé. Aun Es que cuando... si estamos todos en la imagen, supongo que sí. Exacto, según lo que nosotros vamos a hablar en lo que vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo, como dice Valentina, sus huesos son similares. Y no solo son similares, sino que tienen los mismos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en el húmero de un humano, de un gato, de una ballena, de un murciélago. Existen los mismos huesos. No solo eso, sino que después del húmero vienen 2 huesos que articulan con el húmero, el radio y el cúbito. Y no solo eso, sino que después de estos huesos existen un montón de huesos pequeñitos que articulan con el radio y el cúbito. Y el cúbito que articulan con estos, ¿verdad? Que es el carpo, los huesos del carpo. También están en el gato, también están en la ballena y también están en el murciélago. No solo eso, sino que inmediatamente después tenemos el metacarpo, inmediatamente después tenemos las falanges. Y claro, hay diferencias, sí hay diferencias entre cada una de estas extremidades. Sin embargo, las estructuras que nosotros podemos ver en estas extremidades son muy, 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 muy similares. Tienen los mismos huesos, en las mismas posiciones. Y eso, entonces... Si nosotros pensamos y empezamos a ver en esta primera imagen que yo les mostré con respecto a la ballena, el ser humano, el murciélago y el gato, similitudes pocas. Mientras empezamos a comparar sus estructuras, cada vez iban apareciendo más similitudes, hasta el punto que Pablo se dio cuenta que tenían los mismos huesos cada una de las extremidades. Bueno, los anatomistas como Cuvier, por ejemplo, bueno, él no, pero lo que él estudiaba que eran estas estructuras comparadas. Darwin, por ejemplo, dijo, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué una aleta que está hecha para nadar, un ala que está hecha para volar, una pata de un gato que está hecha para apoyarse y la mano de un humano, aun cuando son todas distintas, ¿por qué tienen los mismos huesos? ¿Qué hace que tengan los mismos huesos? Y eso es lo que nosotros vamos a responder al final de esta clase. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a la anatomía comparada? No, yo no. La verdad es que más o menos simple igual entender de lo que se trata. Entiendo entonces que todos están más o menos conscientes de lo que es la anatomía comparada y saben de lo que se trata. Entonces lo que quiero que ustedes hagan ahora es, voy a sacar esto, es que abramos su guía. La tienen ahí en su poder, ¿verdad? Tienen acceso a la guía. Chicos, ¿tienen acceso a la guía? Sí. Ya, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en la actividad 1, ustedes no tienen esta imagen y quiero que ustedes hagan esta, la 1, la 2, la 3 y la 4. Súper rápido, súper simple, solo con el objetivo de poder compartir lo que cada uno piensa. Entonces, en la 1 dice, elige 2 estructuras de las que están acá arriba, descríbelas, identifica las características de los huesos, ancho, corto, largo, delgado, robusto, etc., número de los huesos, además de la función que cumple la estructura, ¿verdad? Yo ya la adelanté, Pablo se dio cuenta que eran los mismos huesos, ¿verdad? Otra de las características que podemos identificar y describir, que no están enumeradas acá,
Y luego yo les doy un ejemplo. En la ballena dice, extremidad anterior de un cetáceo. El húmero, el radio y el cúbito son anchos y cortos en comparación con las otras extremidades. Sin embargo, existen y están. Además, contiene gran cantidad de falanges y 4 metacarpos. Tiene 2 dedos medios que sobrepasan en longitud a los otros. La extremidad es usada para el nado. Simple, chiquillos. Si pueden más simple que esto, está bien, no se preocupen. Lo importante es que lo vayamos a compartir. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes van a elegir solo una y no dos, la otra la van a dejar para el trabajo en su casa, la van a describir, van a anotar cuáles son sus características en relación a este ejemplo. Luego van a responder la pregunta número 2. ¿Crees tú que es posible concluir que todas estas extremidades tienen la misma estructura básica? Bueno, vamos a justificar por qué creemos eso o por qué no lo creemos. ¿Qué diferencia estas extremidades? Luego, ¿qué explicación podemos dar para este fenómeno? Diferentes extremidades con distintas funciones tienen la misma estructura interna. La 4, si les parece muy complicada, la dejamos para después. Así que al menos 1, 2 y 3. ¿Les parece, chiquillos? Les doy unos 6 minutos para que respondan. Súper simple, súper básico. Una de estas, esta respuesta, estas preguntas. ¿Les parece, jóvenes? Profe, tengo un problema. ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede, No, con mi hermano no hemos imprimido todavía la guía. Pero yo se las proyecto, si la estoy proyectando. La tengo acá entonces en su cuaderno, en una hoja. Ya, Ustedes no colocan... importa si lo pongo en un cuaderno las respuestas. No, da lo mismo. Lo importante es que ustedes los tengan para que los compartamos al final. Los compartimos al final y luego solo compartir sus respuestas. Nada más. Chiquillos, 6 minutos. Son las 3:26. A las 3:32 volvemos, retomamos y compartimos la respuesta. Súper rápido. Voy a estar aquí en caso que necesiten ayuda. Si necesitan que mueva la hoja para arriba o por abajo me avisan. O si ven poco la puedo agrandar también. Como su huesito. Ya, esos huesos son más, tienen los mismos huesos, son más delgados, son más largos, ¿verdad? Y probablemente sea porque necesitan volar. Si no necesitasen volar, sus No huesos necesitan serían tanto peso. Exacto, para que no generen tanto peso. Ya, muy bien. ¿Alguien puede decirme otra, por favor? Ya tenemos una de las dos. Valentina dice que sus huesos son los mismos que un ser humano y que las otras extremidades, y que son más delgados y que sirven para volar. Bien, Valentina. ¿Alguien? Súper simple, chiquillos, nada de complicarse. Por favor, que no me gusta hablar. Yo solamente me siento mal después. Sí, chiquillos, la verdad es que estas clases están hechas para que participen. Si es que no quieren, no importa, pero la idea es que participen, o si no, se va a convertir en un video y así es más fome, supongo. Chicos, otro. Alguien que no le dé vergüenza y que quiera participar. Muy simple. No se preocupen si está bien o mal, porque precisamente las clases funcionan sobre su propia participación, o si no se transforman de nuevo en un monólogo y esa no es la idea. Las clases son clases en función de cuánto ustedes participen, y aunque ustedes no se den cuenta, esa participación sea errónea, cosa que no puede ser, o muy correcta, es fundamental para que la clase funcione bien. Y a mí es lo que más me sirve, porque así yo tengo una retroalimentación para ver si ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo realmente. Así que su participación, por muy poquita que sea, a mí me sirve un montón y a sus compañeros también, porque probablemente van a tener las mismas dudas que ustedes. ¿Alguien más quiere compartir su otra extremidad? Sí. Por favor, si no, después cuando volvamos a clase le regalo un Chocman. Pablo, por ejemplo, no sé, Lisette, Yo Martínez. elegí ¿Sí, la estructura de un perro. Ya, buena, gracias, Pablo. Ya, entonces, ¿cómo la Los huesos del cuello.
los huesos del cuello, ¿Ya? columna y los primeros huesos de las costillas ¿Ya? son más anchos que todo el resto. ¿Ya? Y Bien. tiene solo el radio ¿Ya? en las dos patas delanteras. Ya. Bien. Tiene radio en las dos patas delanteras, tiene cúbito, húmero, tiene. ¿Podría tener, Pablo? El húmero. Este hueso que cúbito yo sí lo estoy tiene. proyectando acá. Este. ¿Lo tendrá? Sí. ¿Ya? ¿Para qué sirve la extremidad de un perro? La del murciélago para nadar, o sea, para volar. La de la ballena para nadar. La del ser humano sabemos que es para agarrar. Podría servir para otras cosas, pero para agarrar. La de un perro, ¿para qué sirve? Para afirmarse y caminar. Para apoyarse y caminar. Muy bien, exactamente. Gracias, Pablo y Valentina. Pasamos a la siguiente. ¿Creen ustedes que es posible concluir que todas estas extremidades tienen las mismas estructuras, la misma estructura básica? ¿Creen ustedes que tienen la misma estructura básica cada una de ellas? Sí, porque todos vienen de un... Todos vienen de un mismo... O sea, por la estructura de los huesos tienen las mismas partes de hueso. Muy bien, Valentina, gracias. Valentina cree que sí, que tienen la misma estructura básica. Muy bien. ¿Cómo? ¿Y cómo justificó su respuesta? Es que cada uno de estas extremidades, por muy distintas que sean, tienen las mismas, los mismos huesos, ¿verdad? Y no solo tienen los mismos huesos, sino que están en las mismas posiciones. Por lo tanto, estas cuatro estructuras, que son todas muy diferentes entre sí, tienen los mismos huesos en las mismas posiciones. Por lo tanto, según Valentina, y según yo también lo creo, nosotros podríamos decir que tienen la misma estructura básica. ¿Qué diferencia a estas extremidades si tienen la misma estructura básica? ¿Qué las hace diferentes? Que dependiendo de la raza se van modificando y adaptando dependiendo del animal que es. ¿Dependiendo de qué, Valentina, disculpa? El animal que es. Dependiendo del animal van cambiando y se van adaptando. Las diferentes funciones. Bien, bien Valentina, bien Pablo. Dependiendo del animal y de la extremidad, cada una de estas se va adaptando para una función distinta. Por lo tanto, si nosotros vemos que si bien el hueso de un murciélago, los huesos de la extremidad de un murciélago con los huesos de la extremidad de una ballena tienen los mismos huesos, son muy diferentes. Unos son anchos, son robustos, son gruesos, y los otros son delgados, largos, y como dijo Pablo, se van adaptando a las diferentes funciones. Por lo tanto, si bien son lo mismo, se diferencian en las funciones. Cada una de las funciones que tienen estas extremidades hace que los huesos vayan tomando diferentes formas, ya sea para agarrar, para apoyarse, para nadar o para volar. Muy bien, chiquillos. Y finalmente, ¿qué explicación creéis que podríamos dar a este fenómeno? ¿Alguien pensó en alguna explicación? Si no pensaron, no importa y seguimos con la clase, porque eso es lo que viene. Que basado por algunas teorías, ¿Mm? seguramente todos vienen de algún mismo animal y como la respuesta anterior se han ido adaptando a diferentes funciones. Ya, bien Valentina. Vamos a continuar, voy a cortar la llamada, la voy a mandar al grupo y la retomamos al tiro tu idea. No, estoy grabando todavía. Lo que Valentina acaba de pensar fue lo mismo que pensó Darwin. Dijo, es imposible que todas estas extremidades, por muy distintas que sean, una adaptada para agarrar, otra para apoyarse, otra para nadar y otra para volar, si fueron creadas todas por separado, es imposible que tengan todos los mismos huesos. Dice, la única explicación probable para esto es que todas las especies estén relacionadas. Entonces, Darwin dijo, la única explicación posible para todas estas características compartidas es que las especies estén relacionadas. Es la única explicación, chiquillos. Si bien nosotros podemos pensar en la evidencia de la evolución como un registro fósil,
que las especies van cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Y la biodiversidad va cambiando a través del tiempo. Esta evidencia anatómica dice que todas estas especies no fueron creadas por separado, porque no tendría sentido que un ala para volar y una aleta para nadar tengan los mismos huesos. Entonces, la única explicación posible es que las especies estén relacionadas. Bueno, y después dice, es ilógico pensar que si todas las especies fueron creadas por separado, extremidades con funciones diferentes tuvieran los mismos huesos. Si nosotros pensamos que el ser humano fue creado por separado, por ejemplo, de un murciélago o de una ballena, entonces no es necesario que tengan los mismos huesos. Sin embargo, los tienen, y la explicación es que todos provienen de un animal distinto, o sea, de un mismo animal, como dijo Valentina. Y ese mismo animal, de las que todas provienen, se llama ancestro en común. Y esto es súper importante, ancestro en común. Fíjense que nosotros acabamos de estudiar diferentes órganos, que son estructuras, y Valentina dijo que la única explicación posible es que vengan de un ancestro en común. Efectivamente, entre el ser humano y una ballena, por ejemplo, hay una especie que se llama ancestral, un ancestro en común, es decir, un ancestro del que provienen y se derivan las demás especies. Lo mismo entre un lagarto y un ave. Fíjense que nosotros ahora solo vimos una ballena, que era un mamífero, un murciélago mamífero, gato mamífero, persona un mamífero. Sin embargo, podemos extenderlo hacia los reptiles y hacia las aves, y nos daríamos cuenta que aún así mantienen estas mismas estructuras internas. Por lo tanto, podemos decir que existe un ancestro en común del cual provienen todos los demás especies. Un ancestro en común que tenía estas características, que húmero, radio y cúbito, ¿verdad? Además de carpo, metacarpo y falanges. ¿Queda claro esto, chiquillos? Esta idea de que todos provienen de un mismo animal. Sí. Entonces, si el registro fósil nos dice que las especies van cambiando a través del tiempo y no son inmutables, sino que van cambiando a través del tiempo, la anatomía comparada nos indica que las especies están relacionadas, como a través de un ancestro en común. Entre un ser humano y una ballena, un mono, etcétera, 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 podemos decir que hay una especie en común, un ancestro en común que tenía estas características que tienen las demás especies. Lo mismo si empezamos a ver a todos los vertebrados. Entre todos los vertebrados, por muy diferentes que sean, existe en algún momento de la historia de la Tierra un ancestro en común del cual derivaron las demás especies. Digo derivaron en relación a cómo fueron evolucionando. Si digo derivaron más especies, es que evolucionaron a partir de esas más especies. Entonces nosotros podríamos analizar, según la anatomía comparada, podríamos empezar a analizar esta imagen. Y esta imagen no nos dice eso. No nos dice que el mono está relacionado con este otro mono y así hasta el ser humano, ¿verdad?, moderno, sino que dice que las especies van cambiando a través del tiempo. Se crea una especie, no tiene relación con las otras, pero va cambiando a través del tiempo, muy parecido a la teoría transformista. Sin embargo, la explicación actual para el origen del ser humano no viene de esta progresión de características, en donde desde un mono se va cambiando progresivamente hasta un ser humano, sino que entre un mono, un simio y un ser humano existen relaciones de parentesco. Lo mismo, entre un chimpancé y un ser humano existen relaciones de parentesco. Y cada uno de estos puntitos que ustedes pueden ver aquí es una especie, un ancestro en común. Por lo tanto, entre el gorila, el chimpancé y un humano existe un ancestro en común que vivió más o menos hace 10.000 millones de años atrás. El ancestro en común para todos estos organismos, los prosimios que se llaman, existe un ancestro en común que vivió hace 60 millones de años. Y a partir del cual fueron se fueron formando diferentes especies. Prosimios modernos, lemures, gálagos, monos del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, un gibón, un orangután, etcétera, etcétera. Solo para que tengan una idea de cómo nosotros podemos representar la evolución del ser humano. No es lineal, que dice que nosotros venimos del mono, sin embargo, o sea, en oposición que el mono y el ser humano comparten una relación de parentesco y están relacionados por un ancestro en común. ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí. ¿Dudas? Sí. La clase ya está por terminar, solo quiero mostrarles lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Tienen alguna duda?
No. No, profe. Ya, entonces aquí yo en la guía le hablo lo mismo y en la 5 digo, ¿por qué la anatomía comparada es una evidencia de la evolución? Bueno, ustedes ya saben, y Valentina lo dijo muy bien, porque todas las especies, demuestra que todas las especies están relacionadas. ¿Y cómo están relacionadas? A través de un ancestro en común. Entonces, voy a dejar de